Muchas personas confunden hacer un estado del arte o un estado de la cuestión con leer un montón de textos que vayan más o menos sobre el mismo tema y resumirlos, cuando en realidad un estado del arte no es únicamente un resumen de libros, artículos o textos que hablen sobre un mismo tema. Es más bien una forma en que tú puedes demostrar tres cosas: que conoces el campo de estudio en el que te estás adentrando o en el que quieres adentrarte, que sabes las diferentes formas en que históricamente se ha estudiado un problema de investigación y, sobre todo, y lo más importante, qué lugar va a ocupar tu investigación en ese campo de estudio. Y si estás escribiendo una tesis, quieres entrar a una maestría o estás haciendo un protocolo de investigación, este es uno de los pasos más importantes para demostrar tu conocimiento sobre un tema. Y antes de empezar con este video sobre cómo escribir un estado del arte o cómo hacer el estado de la cuestión, quiero decirte desde dónde te hablo yo. Estudié una licenciatura en sociología, entonces tuve que hacer un protocolo de investigación para mi tesis de licenciatura. Y actualmente estoy estudiando una maestría, es decir, que tuve que escribir un protocolo de investigación para maestría. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que hacer al menos 2 estados de la cuestión, además de que recientemente estuve trabajando en uno para hacer un protocolo de investigación para el doctorado. Entonces, considero que tengo un poco de experiencia en la escritura de un estado de la cuestión o un estado del arte. Y como es un tema que pocas veces te enseñan a hacer de forma práctica, quiero compartirte mis conocimientos y lo que a mí me funciona al momento de escribir estas partes de los protocolos de investigación. Porque en todos estos procesos de investigación que he tenido, de las partes más complicadas han sido cómo escribir de forma correcta estos estados del arte. Y no porque sea complicado leer, porque muchas veces tienes que leer sobre temas que te interesan, entonces resulta al menos interesante, sino porque las primeras veces no sabes realmente qué hacer con todo eso que estás leyendo. Por eso es que en este video quiero compartirte algunas de las cosas que a mí me han servido al momento de escribir estos estados del arte o estados de la cuestión. El estado del arte, en palabras muy sencillas, es una revisión crítica de la literatura existente que hay acerca de algún tema de investigación. Que no se trata necesariamente de solamente decir que un autor dijo algo y que el otro autor dijo algo diferente. Un buen estado de la cuestión, por ejemplo, un protocolo de investigación, tiene que demostrar varias cosas. Que has investigado sobre tu tema, ¿te has dado tiempo de leer lo que se ha dicho sobre lo que te interesa estudiar? ¿Has visto qué preguntas se han hecho sobre ese tema de investigación? ¿Que conoces cómo se ha investigado sobre ese tema? Es decir, desde qué perspectivas teóricas, qué perspectivas metodológicas, desde qué disciplinas, incluso en qué universidades. Y algo muy importante: ¿qué aspectos no han sido muy desarrollados o qué temas no se han investigado sobre ese objeto de investigación? O incluso temas que sí han sido investigados, pero que tú consideras que puede ser investigado teniendo otros resultados, otras premisas, o incluso debatiendo algunas de las formas en que se ha estudiado ese tema de investigación. La idea es que el estado del arte, más que ser un texto meramente descriptivo, sea un mapa que te vaya ayudando a situar tu investigación dentro de un mundo ya existente de investigaciones. Y es que uno de los errores más comunes cuando quieres comenzar a hacer tu estado del arte es pensar que se trata únicamente de acumular lecturas y fichas de cosas que se han dicho sobre tu tema. Y es que si bien es cierto que leer es gran parte del proceso de escribir un estado del arte, el punto clave no es solo leer, sino saber organizar esas lecturas que estás haciendo. Es decir, pensarlo como detectar patrones en esa literatura que estás viendo que existe sobre tu tema. Porque cuando comienzas a adentrarte en un tema de investigación, vas notando cosas interesantes. Puedes irte dando cuenta de que los autores y los textos se pueden ir organizando en ciertos ejes temáticos o en ciertos grupos que tienen familiaridad entre ellos. Por ejemplo, imagina tu tema de investigación que te interesa y piensa que puede haber autores o autoras que lo investiguen desde una perspectiva más bien económica,
o cultural, o más bien perspectivas que tengan que ver con lo material, lo técnico, las infraestructuras, una perspectiva que sea más bien política o una perspectiva de género. Y es que cuando comienzas a adentrarte en la lectura de textos que tengan que ver con tu tema, es que comienzas a detectar estos ejes de discusión y entonces tu estado del arte comienza a tomar más forma. Porque algo que a mí me ayudó mucho cuando empecé a escribir estados del arte es comenzar a leer con una pregunta en mente. ¿Desde qué ángulo está estudiando el autor o la autora este problema específico? Es decir, ¿desde qué perspectivas o desde qué premisas está partiendo? ¿Qué cosas le interesa observar en la realidad? ¿Es una lectura más bien social o institucional o económica o materialista, por ejemplo? Y cuando te vas adentrando en la lectura de estos textos partiendo de estas preguntas, te das cuenta de que se pueden ir agrupando a partir de ciertas familiaridades. Un grupo de autores puede estar más interesado en descubrir factores económicos de algún fenómeno. Otro, a lo mejor estudiando ese mismo fenómeno, puede centrarse en una interpretación más bien cultural o simbólica. Y cuando comienzas a notar esos ejes temáticos, cuando vas leyendo un poco entre líneas, tu estado del arte comienza a dejar de ser como una lista de autores que hablan sobre el mismo tema y comienza a parecerse más bien como a una especie de mapa de interpretaciones. Lo interesante es que cuando vas construyendo este mapa de interpretaciones, puedes empezar a demostrar, por ejemplo, qué tipo de enfoques dominan el tema que te interesa. ¿Qué debates existen acerca de ese objeto de investigación? Lo más importante, ¿qué espacios siguen abiertos o son pertinentes a seguir investigando? Y para complementar este video acerca de cómo escribir el estado de la cuestión o el estado del arte, quiero compartirte 5 buscadores académicos en los que puedes ingresar palabras claves para buscar textos que te sirvan para tu investigación. Te voy a contar brevemente para qué sirve cada uno de ellos y te los voy a dejar en un link en la descripción para que puedas ir y buscar libros, capítulos de libro, artículos, reseñas, un montón de cosas y puedas usarlos en tu estado del arte. El primero es Google Académico. Probablemente es el buscador académico más famoso y es uno de los primeros lugares en donde yo te recomiendo comenzar a explorar la bibliografía que hay sobre tu tema. Es muy importante que comiences en un buscador directamente académico y es que Google Académico logra rastrear información de muchas bases de datos de universidades, por ejemplo, es decir, de repositorios universitarios, de revistas científicas. Hay muchos libros digitalizados, incluso puedes encontrar tesis que estén publicadas. Y algo que es muy útil de Google Académico es que puedes ver cuántas veces se ha citado un artículo o un texto que te interese. Es decir, que este buscador te permite, por ejemplo, identificar cuáles son los textos o autores que más impacto tienen en el área de investigación que te interesa. Esto porque si hay algún autor, alguna autora, algún libro o algún artículo que sean una referencia clave o que tengan mucha autoridad en tu área de estudio, probablemente vas a tener que situarte frente a esa referencia, es decir que la conoces y situarte un poco si estás de acuerdo o estás en desacuerdo sobre cómo han tratado el objeto de investigación en esos trabajos. Entonces, con Google Académico puedes ir sabiendo qué autores o libros, por ejemplo, son referencia en el área que te interesa estudiar. Otra cosa muy interesante de Google Académico es que te permite ver como quién ha citado ciertas referencias. Existe un botón que dice citado por, que te permite ver, por ejemplo, textos posteriores a la publicación de ese artículo o de ese libro que han citado esa referencia. Y esto es muy útil para ir reconstruyendo cómo se ha desarrollado tu objeto de investigación a lo largo de la historia. En segundo lugar está JSTOR, que también te lo voy a dejar en la descripción. Y esta es una de las bases de datos más importantes para las ciencias sociales y las humanidades. Originalmente, esta plataforma fue creada para digitalizar lecciones completas de revistas académicas, por lo que hoy reúne un montón de publicaciones de altísimo nivel que seguramente te van a servir. Este buscador es realmente útil en historia, en filosofía, en sociología, en ciencia política, en estudios culturales, en literatura. Es muy útil también para saber
mediante la búsqueda de información qué textos o revistas o autores suelen ser muy influyentes en su área. Además de que te permite, por ejemplo, filtrar tu búsqueda por disciplinas, por ejemplo, también por tipos de documentos, si quieres artículos, libros, capítulos de libros o incluso por fecha de investigación. Y es que probablemente si estás haciendo una tesis de licenciatura, no es tan relevante citar textos o autores muy recientes, pero si estás, por ejemplo, en una maestría o en un doctorado, ya suelen pedirte que te involucres, digamos, en discusiones y dialogues con autores mucho más recientes. Entonces, poder filtrar también estos resultados por fecha de publicación puede comenzar a ser muy útil. Otro buscador que puedes utilizar se llama Scopus. Esta también es una de las bases de datos bibliográficas en Internet más grandes del mundo. Y es utilizada por muchas universidades para medir un poco el impacto de las producciones y las publicaciones académicas. Es decir, que puedes ver, por ejemplo, qué artículos han sido los más citados o qué autores suelen trabajar temas similares, qué revistas de investigación, por ejemplo, dominan sobre ciertos temas. Y algo interesante es que Scopus te permite ver cómo se van formando redes de citación en estas publicaciones bibliográficas. Es decir, qué investigadores o investigadoras se están citando entre sí, por ejemplo, o qué libros se están citando, y un poco ver cómo se van formando comunidades académicas alrededor de algún tema de investigación. Otra base de datos que puedes explorar, por ejemplo, es Web of Science. Y similar a Scopus, te permite ir rastreando el impacto académico que han tenido ciertas publicaciones. También tiene redes de citación muy detalladas y esto te puede ir ayudando, por ejemplo, si tú descubres que un autor o una autora trabaja un tema que te interesa, puedes ver a quiénes está citando y seguramente esas personas que está citando también te van a servir para hacer tu estado del arte. Puedes encontrar artículos clave o autores que hayan sido como referentes en ese tema, autores también que a lo mejor no son referente pero han generado mucho debate, o revistas que se centran en ir investigando temas relacionados con tu objeto de estudio. Es decir, que Scopus y Web of Science te permiten ir viendo cómo se ha construido la comunidad académica alrededor de tu objeto de investigación. Por último, Dialnet es otra base de datos que puede ser interesante, sobre todo si trabajas temas de, por ejemplo, América Latina o España, porque está gestionado por la Universidad de La Rioja y su intención es reunir muchas publicaciones académicas en español específicamente. Igual puedes encontrar libros, revistas académicas, tesis, capítulos de libros, reseñas. Y la verdad es que muchas veces he encontrado en Dialnet publicaciones que no necesariamente están en otras bases de datos. Y cuando tienes como casos de estudio, más bien en América Latina o algo por el estilo, creo que puede ser bastante más útil que los otros buscadores. Ahora, ya que tienes los buscadores a los que puedes recurrir, es importante aprender a buscar mediante palabras clave. Y es que, por ejemplo, si a ti te interesa estudiar algún tema, te recomiendo que dediques media hora a pensar en posibles formas en que podría denominarse ese objeto de estudio o posibles palabras con las que podría tener relación. Intenta probar con distintas combinaciones de palabras para decir más o menos lo mismo. O incluso intenta escribir combinaciones de palabras en varios idiomas, aunque uses un traductor, para ir más o menos viendo qué resultados te da. Puedes ir probando también, por ejemplo, con tu tema de investigación y algún país, o tu tema de investigación y algún siglo, por ejemplo. Tu tema de investigación y alguna disciplina para ir viendo cómo se ha tratado el tema desde diferentes ámbitos. Incluir la mayor cantidad de combinaciones de palabras te va a ir primero ayudando a encontrar bibliografía interesante y segundo, ir armando como mapa de interpretaciones que quieres que sea tu estado del arte. Así que una vez que tienes todas estas lecturas y todos estos textos que te van a ir guiando, lo que quieres hacer al escribir es demostrar que, por ejemplo, sabes y tienes claridad sobre cómo se ha estudiado el tema hasta la actualidad. Sabes qué debates existen en ese campo de investigación, por ejemplo. Y sabiendo qué debates o perspectivas existen, tener mayor claridad sobre en dónde se está insertando tu investigación. Es decir, con quiénes estás dialogando. ¿Con quiénes de todos estos autores y autoras que has encontrado te interesa establecer como cierto diálogo académico?
Y puedes guiarte por cosas como qué aspectos quieres retomar de investigaciones anteriores que te parezcan acertados o qué enfoques te parecen más útiles para tratar cierto tema. Y por ejemplo también qué dimensiones del problema crees que podrían y deberían ser más explorados. Ahí es donde comienzas a construir el por qué tu investigación es necesaria. Y si te das cuenta, esto después te va a servir para la justificación del problema. Y es que construir un estado del arte al principio creo que puede ser bastante complicado y sobre todo por ese pasar de un trabajo meramente descriptivo a uno más bien analítico. Pero creo que cuando comienzas a pensar el estado del arte o el estado de la cuestión como un mapa de interpretaciones, esto comienza a ser un poco más claro, porque ya no se trata solo de leer y acumular un montón de textos, se trata de entender cómo se ha construido un tema de investigación a lo largo de la historia. Y además, no solo ir comprendiendo cómo se ha construido ese tema, sino también cómo se inserta tu investigación en ese mapa. Si estás viendo este video, seguramente te interesa aprender a escribir un protocolo de investigación, estás pensando entrar a una maestría, a un doctorado, estás haciendo tu tesis de licenciatura o algo por el estilo. Y en mi canal tengo varios videos hablando sobre esto, así que probablemente puedan interesarte. Tengo un video reciente sobre cómo escribir tu protocolo completo de investigación, te lo voy a dejar por aquí. Tengo otros videos hablando sobre cómo entrar a la maestría o cómo conseguir la beca. Y también tengo algunos blogs acerca de cómo es escribir una tesis, así que tal vez también puedan interesarte, también te los voy a dejar. Y si te interesan estos procesos en general, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Me gusta poder compartir lo que voy aprendiendo en este camino académico. Y para mí es muy importante que si este video te gustó o te sirvió, le des me gusta o me dejes algún comentario, yo lo aprecio mucho y me motiva bastante a seguir haciendo videos. Así que nada, te mando un abrazo, espero que te vaya muy bien con tu estado del arte y nos vemos en el siguiente video.